tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Ceramita, tu boutique de cerámica. Pero no solo tenemos cerámica, sanitarios, grifería y todo lo que necesita para hacer de una casa tu hogar. Pide ya tu cita para un asesoramiento sin esperas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Ceramita, tu boutique de cerámica, en calle Moncayo 3, Santa María del Águila. La magia de un lugar inigualable. La Plaza Cocktail Bar and Restaurant, donde la calidad y el sabor se fusionan para ofrecerte una cuidada selección de productos y una amplia bodega donde disfrutar del día o de la noche. Un lugar donde nuestros maestros cocteleros te sorprenderán con sus creaciones. La Plaza Cocktail Bar and Restaurant, tu hogar fuera de casa. Soy socio fundador de Vicasol en 1979 y estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esta sociedad. Pertenezco a la segunda generación de socios de Vicasol, estoy muy orgulloso de pertenecer a esta gran empresa y seguiremos aportando todo lo que podamos para mantenerla en lo más alto. Formo parte de la tercera generación de socios de Vicasol y voy a seguir luchando por la cooperativa como ha hecho mi familia. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo programa de Agro24, el programa de actualidad aquí en su televisión de proximidad en Almería 24 horas para tratar los principales temas que tienen que ver con la agricultura almeriense. Información, actualidad y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y me acompaña, como cada jueves, aquí en directo, nuestra compañera Inma Cien. Buenas noches, Inma. Muy buenas noches, Salvador. Pues efectivamente, aquí estamos para contar hoy precisamente uno de los temas que tenemos sobre la mesa y es nuestra próxima participación en Fruit Attraction, la feria más importante del sur de Europa, una feria que además se está convirtiendo en la principal feria del sector hortofrutícola para la provincia de Almería, que cada año además crece, que este año alcanza su 15ª edición y lo hace superando todos los datos registrados hasta el momento, pero también tenemos que hablar en este inicio de campaña de cuáles son esas plagas que más están preocupando y incidiendo en nuestra agricultura. Decíamos la semana pasada que también íbamos a hablar de aceite en este programa, que íbamos a hablar con el presidente de Castillo de Tabernas y con el presidente además de esa nueva agrupación oleícola de Almería, pero para arrancar y aprovechando que estamos en este pedazo de espacio en una de las cooperativas más importantes de la provincia de Almería y de este poniente almeriense, estamos en las instalaciones de Vicasol, Vicasol 1, en el corazón del poniente, y aquí nos acompaña su presidente, Juan Antonio González. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Pues muchísimas gracias por acogernos aquí en vuestras instalaciones en este segundo programa de Agro24. Gracias a vosotros por haber acordado también de estar por aquí, y nosotros agradecemos también que vosotros hayáis tenido en cuenta a Vicasol para grabar este programa. Bueno, hay que tener en cuenta a Vicasol siempre porque, como digo, es una de las grandes cooperativas, de las principales cooperativas que tenemos en la provincia de Almería. Y bueno, pues es obligado comenzar preguntando, Juan Antonio, ¿cómo arranca esta campaña?
Bueno, pues en principio la campaña arranca como casi todas. Este año empezamos con, yo creo que vamos atrasado un poquito, en torno a los 20 días con respecto a otras campañas. En principio las plagas, bueno, eso ya, las plagas no están dando ahora demasiado problema. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El producto, pues está viniendo un producto bastante regular para las fechas que estamos. En fin, yo creo que, y además con ganas de empezar esa campaña y de que ojalá salga una buena campaña para los agricultores, que en definitiva de eso se trata, y para eso queremos trabajar. ¿Por qué se ha planificado esta campaña un poco más tardía? Pues yo creo que se ha planificado por varios motivos. Uno de ellos es por, bueno, ese cambio climático está aquí, no lo podemos negar. Entonces, bueno, pues el calor cada vez, digamos, el verano se alarga un poquito más. Creo que esa es una de las razones. Y por el tema de plagas también, para que la plaga coja un poquito más de invierno, no con tanta calor. Creo yo que esos son los dos factores que se han plantado esos 15 o 20 días después. Aquí en el caso vuestro, en el caso de Vicasol, este año, ¿cómo se reparte un poco la plantación? ¿Por qué se ha apostado más? ¿Hay algún producto que crezca más que el resto? ¿Alguno que baje? En Vicasol la planificación que hay hecha es similar a la de la campaña anterior. De hecho, el departamento técnico junto con comercial, con la necesidad del departamento comercial, trabajamos para que, digamos, las hectáreas necesarias de una cosa con otra. Estamos prácticamente entre las 1.700 y 1.800 hectáreas, y la planificación es exactamente como el año pasado. Nosotros no hemos crecido en un producto más que en otro, sí que tenemos algunas especialidades, cosas así, pero que estamos hablando prácticamente el pimiento, hay más o menos las mismas hectáreas. En tomate, nosotros que somos fuertes en tomate, sobre todo en tomate pera, tenemos también prácticamente las mismas hectáreas. En pepino, en berenjena un poquito, algunas hectáreas, pero si de 130 hemos pasado a 140, no es un escalón grande. Es decir, que estamos nosotros, Vicasol, en su planificación estamos más o menos con las mismas hectáreas que el año pasado. ¿Y cómo veis el dibujo de esta campaña? Vamos, en principio no tiene por qué ser una campaña mal. Sí es verdad que llevamos dos campañas donde Europa, o más bien Holanda, ha estado un poco paralizada por el tema de, bueno, por el tema de la luz, el tema del gas. Ellos han plantado menos, pero y nosotros, digamos, de alguna forma hemos aprovechado esa oportunidad. Bueno, nosotros, me refiero a Almería, no a la agricultura del sur de Europa. Este año ellos sí que van a plantar también. Bueno, van a plantar como plantaban hace 3 años, esas hectáreas que le llaman ellos hectáreas de modernas. Bueno, pues esas 2.000 hectáreas aproximadamente que tienen, pues las van a plantar. Y yo no tiene, oscilará también mucho, porque tiene mucho que ver también la climatología a lo largo de la campaña. Eso sí, hace más frío, menos frío, fluctuará un poco en esa situación, pero no tiene por qué ser una campaña particular o mala. Yo creo que tiene que, bueno, será una campaña como otra normal. Juan Antonio, y esa planificación, esa estabilidad, esa continuidad da confianza, ¿verdad?, también a los mercados internacionales a la hora de concebir Vicasol como referencia. Por supuesto que con tus clientes de siempre, pues también planifica, como he dicho al principio, se planifica tanto el departamento técnico con el departamento comercial, por esa necesidad que puede tener el departamento comercial de un producto de otro más o menos, ¿no? Entonces, en consonancia con eso, planificamos las cerca de 1.800 hectáreas que hay en Vicasol. Bueno, se dibuja el panorama. Cada año tenemos un cuello de botella. Sí, seguro que lo habrá. Que es el de noviembre. Se acerca el mes de noviembre y empezamos a temblar, porque en noviembre suele haber un cuello de botella. ¿Este atraso de la campaña va a incidir en que a lo mejor ese cuello de botella no sea tan excesivo este año, o al contrario, va a provocar que sea más acuciante? Ese cuello de botella, si no está a principios de noviembre, estará a final de noviembre, pero existirá, puesto que las plantaciones están de momento están bastante regular, y yo entiendo que, aunque vayamos 15 o 20 días con respecto a otro año un poquito más atrasado, eso va a existir y va a existir siempre. Bueno, decíamos, tenemos a la vuelta de la esquina Fruit Attraction. Es la feria más importante del sur de Europa. Yo diría que se está convirtiendo, Juan Antonio, en la feria más importante para el sector hortofrutícola almeriense. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, es verdad que tenemos Alemania, que es la feria Fruit Attraction, pero logística, perdón.
pero sí es verdad que en los últimos años Madrid ha crecido un montón y donde, bueno, tenéis que ver que hay el pabellón 9 prácticamente es de Andalucía y Almería, tiene un soporte muy importante en ese pabellón, pero es que están todos los pabellones de lo que es la feria, están llenos de stand, de esa agricultura, bien sea de nacional o bien sea de otros países, que también los hay. Fruit Attraction es una feria fundamental para el sector hortofrutícola almeriense. Hablábamos de esa participación de 56 empresas almerienses en Fruit Attraction. Por supuesto, Vicasol va a estar en ella. ¿Qué vamos a ver en el stand de Vicasol? Bueno, pues en principio hay un despliegue humano, que es donde va todo el departamento comercial, donde tienen ya su cita con los distintos clientes. Veremos también parte de los miembros del Consejo Rector, que van a estar por allí también, para que vean también diferentes formatos, diferentes productos de España o de otros países. Claro, la competencia es fundamental también ir controlándola. Que existen otros países también y otras procedencias donde hay productos y no estamos solos, estamos mucho más gente. Y se van a ver productos nuevos, como puede ser algún tipo de tomate, algún tipo de pepino también vamos a ver. Se va a hablar mucho de biodinámica, puesto que tenemos también algunas hectáreas que hemos metido este año, hemos aumentado ya no solo el ecológico, sino ya nos vamos a la biodinámica. Exactamente, hemos aumentado en el ecológico, pero también hemos aumentado en biodinámica, cosa que nosotros no teníamos la certificación de Demeter, que sí que la tenemos ya. Vamos a hablar también de productos de compostaje nuevos, de formatos. De cómo utilizar el reciclaje eso también se va a hablar de esa huella de carbono, donde nosotros en Vicasol este año esa huella de carbono la hemos reducido en un 22%, o sea que creo que hemos hecho un avance importante. En fin, de todo un poco, y sobre todo pues vamos a atender a clientes, gente nueva que pueda estar por ahí. Está muy claro que en Vicasol está muy presente eso de los objetivos de desarrollo sostenible. Los estáis trabajando desde muy diversos ámbitos y, de hecho, en materia de sostenibilidad, por ejemplo, en eficiencia energética, pues sois ejemplo también. Sí. Nosotros tenemos en este momento cerca de 60.000 metros de techo entre las tres naves, las cuales están puestas con placas solares. Eso lo hemos llevado también a varios agricultores también para que puedan trabajar en su finca en las placas solares, y estamos en ello pues, de la mejor forma, intentando, bueno, porque sea lo más ecológico posible la situación donde en las fincas y tanto en el almacén. Y como cooperativa centrada en las personas, don Juan Antonio, hace unos días también, ¿no?, celebráis una escape room para poder trasladar a los más pequeños esos principios de la Agenda 2030 que aquí en Vicasol se hacen realidad, no es solamente un desideratum. Ese relevo generacional lo tenemos palpando. Esto lo hicimos con los niños pequeños, con niños entre 5 y 13 años aproximadamente. Sus padres son socios y aparte, bueno, yo creo que se lo pasaron divino, estuvieron divinos y salieron alucinando, puesto que aparte de los juegos que hicieron, bajaron al almacén, estuvieron viendo la maquinaria, aunque sean pequeños, pero entienden un poco y se lo pasaron divino en aquel momento. Y sus padres también, lógicamente. Bueno, pues nosotros queremos hacer jornadas de puertas abiertas para nuestros agricultores, incluso para otros agricultores, para que vean la forma de trabajar que hay dentro de las propias cooperativas, cosa que no está muy hecho a la gente a verlo, ¿no? Queremos hacer esas jornadas de puertas abiertas, enseñar, porque en este último año pues se están modernizando las empresas todas, yo hablo de Vicasol, que también nos estamos modernizando, para que vean ese formato nuevo de trabajo. Bueno, y ese relevo generacional tiene que, nosotros en Vicasol lo tenemos, somos la tercera generación en este momento. Yo soy de la segunda, pero mi hijo es de la tercera. Y bueno, creemos que eso va a estar ahí, nosotros vamos a apostar por ellos, por esa gente que está ahí. E iba a comentar que no es un presidente de despacho, don Juan Antonio, él se enfundó su traje de protección y mostró las instalaciones a todos los pequeños que vienen acompañados de sus padres. Al final, el relevo generacional, apuntabas al relevo generacional, Juan Antonio, y el relevo generacional es el futuro de la agricultura, es lo que tiene que seguir manteniendo este sector. Un relevo generacional que no sé en qué punto está en la provincia de Almería, pero a mí lo que me preocupa es que el sector, o más bien dicho, mejor dicho,
el sector es muy difícil acceder a él si vienes de fuera. Ese relevo generacional que parte de nuestros propios hijos, de vuestros propios hijos, necesita abrirse también a más sociedad. Yo creo que parte de esa culpa la tenemos la propia gente que estamos trabajando, que no nos hemos, o sea, estamos en la aborígena del trabajo y no nos hemos preocupado de enseñárselo al resto, al exterior, ¿no? Por lo tanto, pienso que ahí tenemos un trabajo, y tenemos un trabajo la asociación, que es COESPAL, y tenemos un trabajo nosotros los presidentes o los consejos rectores de las propias empresas. Creo que es falta nuestra de dar ese paso adelante y enseñar un poquito más lo que hacemos, porque lo que hacemos lo hacemos bien, es una forma de trabajar, es un formato de trabajo, es un trabajo, y yo creo que no nos hemos preocupado lo suficiente para enseñar lo que estamos haciendo. Porque, don Juan Antonio, quizás sea un problema también de mostrar a la gente universitaria, a la gente que quiere prepararse en agricultura, sobre el concepto de rentabilidad, es decir, que se hace un trabajo para ganar dinero, y eso no debe ser algo que acompleje a nadie. No, por supuesto que no, lo comentaba, es un trabajo, es una forma de trabajar, y lógicamente, pero la gente no está como dispuesta. Posiblemente en algún momento se vea complicado por el tema si hay que comprar finca o hay que alquilar y tal, económicamente, pero es un formato de trabajo. Y yo creo que nosotros, y cuando digo nosotros, el propio sector, no nos hemos preocupado de enseñarle a los demás lo que estamos haciendo, y además que se vive de ello. Y bueno, dentro de un orden yo creo que se vive, es un trabajo. La última, Juan Antonio, ¿cuáles son los objetivos que os marcáis desde Vicasol para esta campaña 2023-2024? Los objetivos, bueno, pues nosotros vamos a seguir en el tema de la huella de carbono, de la misma, intentando reducirla en la medida que podamos, y sobre todo vamos a estar muy cerca de nuestros agricultores, el departamento técnico, y muy cerca de los clientes del departamento comercial, bueno, pues para intentar que la campaña sea lo más apropiada posible y que saquemos el máximo rendimiento. En Vicasol estamos trabajando también bastante en el tema de manipulado, bueno, pues para intentar reducir los costes de manipulado el máximo que podamos, y para que le llegue algunos céntimos más a nuestros agricultores. Al final la tecnificación se tiene que imponer en las empresas. Sí, lo tenemos claro, desde Vicasol tenemos claro que esa tecnología, automatismo, eso tiene que salir adelante, es una de las vías de escape que tenemos si queremos seguir en el sector, y nosotros estamos en esa vorágine y vamos a seguir, y bueno, sobre todo que lleguemos al mes de junio, que hayamos hecho una campaña lo más rentable posible para nuestros agricultores. Ojalá así sea, tengamos una buena campaña para nuestros agricultores. Juan Antonio, muchísimas gracias por haber estado en este segundo programa de Agro24 y sobre todo por habernos abierto las puertas de Vicasol para que podamos hacerlo aquí. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros estábamos hablando de Fruit Attraction y precisamente esta mañana Rick Swan ha realizado la premier de todo lo que va a mostrar en Fruit Attraction. Lo vemos en el siguiente reportaje. La Feria de la Agricultura por excelencia, la Fruit Attraction, se acerca. Del 3 al 5 de octubre, Rick Swan enriquecerá la cesta de fruta y verduras con color, sabor y nuevos formatos. Con el fin de inspirar al consumidor e incentivarlo, la empresa acudirá a esta cita internacional en Madrid, donde su pimiento Palermo, la quinta esencia del pimiento, es su gran embajador, no solo por el sabor, sino también por la paleta de colores con la que se comercializa. Esta mañana han presentado 3 campañas que buscan conquistar el consumidor para que elija sus productos por el sabor que tienen, por su diferenciación. Ofreceremos degustaciones con toppings pues con un sentido muy gastronómico que emocionarán, y bueno, en los stands de los partners podremos probar esta cuchara crujiente, sabrosa. También colaboraremos con Lettuce Attraction, este es el año de la hoja en Fruit Attraction, y ahí haremos un show cooking también en ese espacio que ellos tendrán. Desde Rick Swan insisten en que hay que persuadir al consumidor, ya que sus productos aportan algo extra, aportan sostenibilidad. En la Fruit Attraction habrá 17 stands de empresas que comercializarán Palermo en los pabellones 3, 7 y 10. Además, habrá un sorteo de experiencias en restaurantes Michelin. La jornada de esta mañana ha tratado además sobre el desperdicio alimentario y desde Rick Swan inciden en evitar tener que utilizar otros elementos que no sean
sean consumibles. La sostenibilidad y el paladar, una vez más, irán de la mano a la Fruit Attraction 2023. Interesante reportaje de Rick Zwan en esa premier de cara a Fruit Attraction 2023. Y por otro lado hay que hablar que los técnicos son necesarios, ¿verdad?, para la agricultura almeriense, ya que su labor contra las plagas y las virosis son necesarias con el fin de obtener productos que sean sanos para la salud y que respeten también el medio ambiente, porque esa es, ¿verdad?, una dicotomía, Ima, que está actualmente, ¿verdad?, en boga. Bueno, necesarios no, son fundamentales para que nuestras plantaciones tengan la mejor salud y den las mejores producciones. Y hablando de producciones, pues precisamente hoy vamos a hablar de esas plagas, vamos a hablar de esos virus que este año pues están en nuestro campo o que cada año nos acompañan, pero queremos saber en qué nivel se encuentran en este arranque de campaña, y para eso pues yo creo que tenemos a la mejor voz o a la voz más autorizada, porque es el que más sabe, yo diría, de estos temas, como es Jan van der Blom, que es el responsable de técnicas de producción de Coexpal. Bienvenido, Jan. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Jan, yo creo que para empezar, yo te pediría casi que un dibujo, una radiografía de cómo arrancamos campaña este año, de cómo estamos o cómo está la salud de nuestras plantaciones en este inicio de campaña. Sí. Bueno, pues de momento parece que estamos con una campaña relativamente normal. Tenemos algunos problemillas que no sabemos todavía qué tal de importante van a ser, pero de momento no hay grandes alarmas sobre ninguna cosa en particular. Eso ya tranquiliza de partida. Sí, eso ya tranquiliza, pero también hay que decir que ahora empezamos en un mes clave, porque el año pasado, por ejemplo, el gran problema del pulgón se presentó en octubre y a mitad de octubre había mucha gente desesperada. Entonces ahora empezamos en un mes clave para ver cómo siguen esas plagas y cómo somos capaces de controlarlas. Sí, pero también es cierto que en la anterior campaña empezamos a tener muchísima incidencia de pulgón, también de Parvis pinus en la primavera. Sí. Ya se vivió un verano muy complicado que continuó con en el otoño, y se decía, es que los problemas de ahora nos vienen arrastrados de la primavera. Este año hemos gestionado mejor el final de campaña, hemos solarizado mejor, hemos limpiado mejor nuestro campo para tener un inicio de campaña un poco más tranquilo, entre comillas. Sí, bueno, en muchos casos no depende tanto de un agricultor mismo, ¿no? Porque depende del entorno, y cuando solapan cultivos, algunos que terminan tarde en primavera y otros que empiezan, que puede ser el caso en algunas zonas de Poniente, sobre todo en Levante quizá un poco menos, y en ese solape sí es posible que como herencia a de los cultivos anteriores se llevan plagas a los cultivos nuevos. Has hablado de Thrips Parvis pinus, yo pienso que esto hoy por hoy es lo que más preocupa en el cultivo de pimiento. No hay grandes alarmas, como he dicho al principio, pero sí salpicados sobre la zona de Tierra de Almería, también de Elías Berja, hay fincas que están sufriendo. Y es una plaga para nosotros relativamente nuevo, no es una plaga que tiene fácil solución. Lo que hemos visto en el año pasado es que también al inicio de la campaña se presentaron problemas, pero poco a poco fueron a menos. Y en noviembre ya prácticamente nadie hablaba de Parvis pinus, y tampoco en primavera. Entonces, eso puede ser una indicación que una vez que está la fauna auxiliar bien instalado y que bajan un poco las temperaturas, que ya esta plaga no tenga tanta importancia, ¿no? Y bueno, tenemos que apañarnos como sea. Hoy por hoy no hay nadie quien puede decir exactamente qué hay que hacer. No, todos sabemos que tenemos que ser alerta, tenemos que actuar sobre las primeras plantas que muestran síntomas, que son muy fáciles de reconocer. Síntomas, bueno, las hojas se quedan un poco arrugadas, como si tuviese la planta un virus, o muy parecido a un ataque de la araña blanca. Eso te iba a decir, porque se estaba hablando de que los primeros síntomas podían confundirse con araña blanca. Sí, hay que hilar ahí un poco fino y estar alerta. Sí, hay que estar alerta y como no, con una lupilla puedes ver si hay ácaros o trip en las hojas. Entonces eso dice mucho. Claro. En este sentido, hablábamos,
Parvispinus, pulgón, en los años anteriores han sido muy preocupantes. El Parvispinus realmente aparecía en el año 2017, nos venía de las flores. Sí. No ha actuado en el campo o no ha sido tan virulento en el campo como hasta hace un año o año y medio. Sí, no, ¿por qué de pronto ha irrumpido en el campo y es tan difícil su control? Bueno, casi parece que tenemos derecho a una plaga, un problema gordo nuevo cada 3 o 4 años. Es que nos ha llegado tuta absoluta. Bueno, en la historia cada 3 o 4 años nos aparece algo nuevo o algún virus que nos afecta bastante y con que tenemos que aprender a vivir. Y con Trip Parvispinus es así. Tú dices el año 17, pero los primeros problemas en pimiento reales pues ha sido más tarde, hace 2 años, y el año pasado sí es cierto que era algo más, hace 3 años había alguna finca, pero ahora sí se está extendiendo y todo el mundo tiene que aprender cómo manejarlo. Pensamos que el control biológico allí también va a ser, bueno, fundamental para el control. No hay de momento productos fitosanitarios que lo pueden controlar con facilidad, entonces tenemos que apañarnos con lo que tenemos. Sí es cierto que cuando tocas bien la planta con un producto se puede matar, pero una vez que la planta crece un poco es muy difícil llegar en vez de la hoja en todos los rincones donde está este trip escondido, ¿no? Con control biológico también es diferente al control del otro trip que conocemos de hace muchos años. El trip originalmente siempre estaba en las flores, sobre todo, y desde allí se extendía a las hojas. Entonces, los enemigos naturales que utilizamos contra trip también se concentran mucho en las flores, el Orius sobre todo. Bueno, entonces ahora necesitamos buscar estrategias para mejorar el control a la masa foliar. Y eso puede ser, de momento, también tiene que ser con Orius, con Ambliseus, y tenemos que seguir buscando si hay otros enemigos naturales que de alguna manera u otra pudiésemos emplear. Pero eso es un trabajo en que se está, bueno, intentando progresar. De momento no lo tenemos resuelto, lo tengo que decir francamente, pero lo único que se puede hacer es intentar de actuar sobre los primeros focos, aislarlo. Yo sé que hay gente que incluso cuando encuentran las primeras plantas lo cubren con una manta y meten mucho Orius debajo. Bueno, esa puede ser una solución. También puede ser una solución en las primeras plantas, pues con una mochila, tratar con algo que mata a los adultos. Y de esta manera tenemos que intentar de llegar a la época del año cuando ya no tiene tanta fuerza, ¿no?, la plaga. Pues lo veremos. Hoy por hoy yo sé que hay algunas fincas que se están arrancando, no son muchas de momento, pero es preocupante. Y lo veremos en el mes que viene, cómo avanza y cómo somos capaces de vivir con esta plaga. Quizás las incipientes técnicas genómicas, de genética celular, que formen semillas mucho más resistentes, ¿puede ser parte de la solución en un presente y un futuro? Bueno, siempre se están buscando resistencias a plagas, a enfermedades. A plagas no es tan fácil, porque sí hay ciertos ejemplos, pero en primer lugar ese es un proceso también muy largo, porque primero hay que buscar alguna planta que tiene cierta resistencia y tienes que saber del genoma de la planta cuál es la parte responsable y tienes que incorporarlo luego en variedades que comercialmente son interesantes. Y ese es un proceso por definición de 6 o 7 años. Entonces todavía nos queda por eso y, repito, no es tan fácil encontrar una resistencia en primer lugar en alguna variedad de algún pimiento silvestre o algo así que puede tener la característica que luego puedes incorporar en plantas comerciales. Jan, el control biológico estamos viendo que está creciendo en la provincia. No sé si con estos problemas que hemos tenido de plagas en los últimos años ha sido también un aliciente para incrementar ese control biológico y sobre todo ese control biológico en la primavera, que es quizás nuestro talón de Aquiles. Bueno, lo que hemos visto en control biológico es que tenemos que cambiar un poquito el foco, y está cambiando rápidamente, porque antes era cuestión de soltar enemigos naturales en lugar de tratar con productos fitosanitarios. Ahora sabemos que hay que hacer más, hay que conseguir las condiciones para que esta fauna auxiliar
puede funcionar, puede reproducirse, puede encontrar comida siempre, y en eso podemos ayudar mucho. Ya la mayoría de la gente que tiene pimiento y tomate, pues está plantando dentro del invernadero plantas con flores, como la lobularia, y estas plantecillas con flores, pues ayudan muchísimo al control biológico. Esto lo hemos visto claramente con los problemas de pulgón el año pasado, porque los que se escaparon de los problemas de pulgón eran los que desde el principio del cultivo tenían plantas con floración, también tenían plantas reservorios con otras especies de pulgón específicos solamente para esas plantas, que pueden ser cereales o algo así. Esos pulgones sirven para criar una población de enemigos naturales de pulgón que actúa contra el pulgón en el cultivo. Entonces ahora sabemos que esto lo tienes que tomar muy en serio desde el principio. Y bueno, una especie de la más importante para control de pulgón son los parasitoides, la pequeña avispilla. Bueno, todas esas especies y luego todo un rango de especies grande que son depredadores de pulgón, como los sírfidos, los crisopas, los agricultores le conocen ya todo. Todos dependen de pulgón para reproducirse, pero también tienen que comer, tienen que ingerir alimento, energía, y eso lo sacan de flores. Todos los parasitoides necesitan néctar para repostar energía, para su supervivencia y para su longevidad. Entonces, si no hay floración, y esto en cultivos como tomate y cucurbitácea, sí hay floración, pero las flores no producen néctar. Entonces, allí añadir algo con floración aumenta muchísimo el rendimiento de los parasitoides. Entonces, eso lo tenemos que hacer desde el primer día que plantas el cultivo. Y aparte de eso, las plantas de reservorio para criar pulgones de otro tipo, que no saltan al cultivo, pero sí sirve para criar. Pero en ese sentido es verdad que hay que tener mucho cuidado y dejarse mucho asesorar, porque no cualquier planta y en cualquier cultivo sirven. No, pero tampoco es tan complicado. Ya hoy por hoy todos los técnicos saben manejarlo. El año pasado, en octubre precisamente, tuvimos una reunión por emergencia donde acudieron los técnicos de todas las empresas asociadas a Coexpal, que bueno, era un salón grande lleno de técnicos, y ahí todo el mundo lo tenía claro. Pues eso es lo que tenemos que fomentar. Tenemos ya muchas ideas de lo que se puede utilizar. Hemos visto muchos ejemplos. Hay muchas plantas que pueden servir, pero lo más fácil es la lobularia, que ya se está extendiendo y que hace un trabajo fenomenal. Entonces sí, se pregunta a los técnicos y no hay tampoco tanto misterio ahí. Sabemos que en las personas, ¿verdad?, hay un ADN que a lo mejor nos hace tendentes a sufrir cierta enfermedad o cierta dolencia, ¿no? ¿Esto se puede trasplantar también a las plantas en su génesis? Es decir, que en su ADN tengan una incidencia para desarrollar una determinada enfermedad y que no sea irreversible, es decir, que sea inevitable. ¿Tú te refieres otra vez a una resistencia genética de las plantas? O genérica, sí, o que les haga desarrollar una enfermedad de por sí. Sí, pero bueno, allí otra vez entramos en la genética de la planta y eso es algo que sí, en eso están las casas de semillas, consiguen excelentes resultados con los virus. Buen ejemplo es el virus de rugoso en tomate. Y vamos a esto. Entonces, ya estamos viendo que hay algunas variedades resistentes que en años anteriores pues se han portado relativamente bien. Empezamos con las pequeñitas. Las pequeñitas parece que eran las que más facilidad, entre comillas, tenían para esquivar el virus del rugoso. Poco a poco, me imagino, iremos ganando en tamaño, pero ¿cómo está el campo almeriense en cuanto a incidencia del virus del rugoso? Yo es algo que me sorprende, es que el rugoso ha afectado a muchos países, ha acabado prácticamente con la producción de muchos países. Sin embargo, en España esa gestión parece que la hemos llevado mejor. No sé si por el tipo de, de modelo que tenemos aquí de invernaderos más pequeños, por la gestión que se ha hecho, por lo que hemos visto de alerta de lo que estaba sucediendo en otros países. No sé exactamente cuál es el motivo, pero aquí está incidiendo, está cada vez incidiendo más, pero dentro de lo que cabe nos estamos salvando de la quema. Sí.
Sinceramente me sorprendió cuando hace 5 o 6 años se presentaron los primeros casos aquí en Poniente de Almería, que no directamente ha ido mucho más, porque yo tenía un temor, mira, ya se nos ha caído un problema y los invernaderos uno por uno van a caer como las piedras del dominó, pero no ha sido así. Los primeros 2 años se ha podido erradicar, se ha podido controlarlo muy bien, y luego sí, ha habido un crecimiento en la incidencia, pero, repito, pues ya hay ciertas variedades resistentes y también pensamos que nuestras prácticas de cultivo pueden tener algunas ventajas. En tomate yo sé que ahora todo el mundo ha tomado muy en serio la solarización. Sí. Para este tipo de virus que se puede mantener en suelos y en material vegetal, la solarización es una de las muy pocas cosas que se puede hacer para desinfectar. Tampoco se puede desinfectar con productos químicos, con suelo. Aparte de eso, hay que tomar precauciones en la higiene, la forma de trabajar, las visitas que reciba, etc. Los agricultores están tomando esas medidas muy a conciencia. Y la suerte que tenemos es que ahora que el problema empieza a ser un poco más serio, que ya ha habido tiempo en otros países para desarrollar las variedades resistentes y poco a poco estamos ya viendo variedades que, bueno, se portan bien y quizás todavía no en todos los segmentos de tomate, pero sí en algunos segmentos grandes y importantes ya están. Pero decir ahora cómo es la incidencia de virus es demasiado pronto. La mayoría del tomate está plantado desde hace muy pocas semanas, entonces todavía no ha habido tiempo para evaluar ciertos daños. Ese también más adelante lo tenemos que ver. Última pregunta. ¿Problemas que nos acechan en el futuro? Futuro esta campaña, futuro a medio plazo. Hemos visto nuevas plagas que se están empezando a ver en Valencia, en los cítricos. Sabemos que se pasa de unos cultivos a otros al final con facilidad. La globalidad en la que estamos y el control de fronteras está haciendo que nos entren cada vez más virus y más plagas de fuera. ¿Cuáles son esas amenazas para nuestro sector? Bueno, pues si miras a nivel mundial lo que puede haber de problemas en nuestros cultivos, pero en otros continentes, sí, hay cosas que pudiesen ser muy graves si aparecen aquí, nunca lo sabes, ¿no? Eso pueden ser virus, eso puede ser alguna plaga. También se da el caso que alguna plaga que ahora está en ciertas plantas o en ciertos cultivos, de repente salta a un cultivo de lo nuestro. Eso es totalmente imprevisible. No sabemos, no podemos decir a ciencia cierta, pues es una gran amenaza. Yo sé que hay alguna plaga en las Américas, en pimiento, por ejemplo. En pimiento tiene un picudo cuya larva está dentro del tallo, que es muy difícil de controlar. Pero bueno, esa es una de las cosas que yo pienso que si viniese aquí nos pudiese causar graves problemas. Pero bueno, todavía no ha llegado. Hace muchos años sabemos que eso existe. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de importar material vegetal de esos países. Y luego hay una lista de organismos de cuarentena que más o menos se están controlando, etc. Pero bueno, siempre los problemas te vienen desde donde menos lo esperas. Yo pienso que hace ya... Triparvispino se conocía de algunas otras plantas y nadie tenía previsto que pudiese saltarse al pimiento. Y bueno, hoy por hoy es un problema y seguramente dentro de pocos años sabemos cómo manejarlo y lo resolvemos, como hemos podido resolver todos los problemas que se han presentado hasta ahora. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, porque al final es verdad que el campo termina solventando todos los problemas. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a escuchar y vamos a ver unos anuncios a nuestros anunciantes y enseguida estamos de vuelta aquí en Vicasol 1, en el corazón del Poniente, para continuar con nuestro programa. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente.
tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Ceramita, tu boutique de cerámica. Pero no solo tenemos cerámica, sanitarios, grifería y todo lo que necesita para hacer de una casa tu hogar. Pide ya tu cita para un asesoramiento sin esperas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Ceramita, tu boutique de cerámica, en calle Moncayo 3, Santa María del Águila. La magia de un lugar inigualable. La Plaza Cocktail Bar and Restaurant, donde la calidad y el sabor se fusionan para ofrecerte una cuidada selección de productos y una amplia bodega donde disfrutar del día o de la noche. Un lugar donde nuestros maestros cocteleros te sorprenderán con sus creaciones. La Plaza Cocktail Bar and Restaurant, tu hogar fuera de casa. Soy socio fundador de Vicasol en 1979 y estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esta sociedad. Pertenezco a la segunda generación de socios de Vicasol, estoy muy orgulloso de pertenecer a esta gran empresa y seguiremos aportando todo lo que podamos para mantenerla en lo más alto. Formo parte de la tercera generación de socios de Vicasol y voy a seguir luchando por la cooperativa como ha hecho mi familia. La empresa Castillo de Tabernas es una de las empresas más destacadas, ¿no?, en cuanto al aceite de oliva y su comercialización en la provincia de Almería. A nosotros nos encanta probar el exquisito producto que se fabrica aquí en Tabernas. Totalmente, totalmente. Además es que el aceite de oliva de la provincia de Almería tiene una gran calidad. ¿Y por qué tiene esa calidad? ¿A qué se debe? Pues es una de las cuestiones que hemos podido ver con Rafael Úbeda, con el presidente de Castillo de Tabernas, que además es el presidente de la nueva agrupación de oleícola que hay en la provincia de Almería. Indaloliva se presentaba la pasada semana en Diputación Provincial de Almería. Recordarán que estuvimos hablando de ello, que les anunciábamos que Rafael Úbeda estaría con nosotros, y lo que hemos hecho ha sido que en vez de traérnoslo aquí al plató, pues nos hemos ido al campo. Hemos ido a ver directamente esos olivos que, pues desde la agrupación se han propuesto que formen parte de ella, se han propuesto poder trabajar en mejorar la calidad de esas olivas y de ese futuro aceite y además maximizar su producción. Atendiendo siempre, ¿verdad?, la ayuda a los pequeños agricultores con pequeñas explotaciones de aceite que también forman parte, ¿no?, del entramado. Claro, y es que además fíjate que tenemos en la provincia de Almería unas 22.000 hectáreas de olivo, pero en realidad el número de hectáreas es aún mayor, porque hay muchas que no están contabilizadas que pueden pasar a formar parte de ese entramado oleícola que realmente abastezca al mercado o del que se aprovechen por lo menos sus propietarios de una manera pues más eficiente, y de ello vamos a hablar. ¿Te apetece que lo veamos? Encantado. Pues venga, vamos a ver el reportaje. Hace una semana se presentaba en la Diputación Provincial de Almería un nuevo proyecto, una agrupación oleícola de Almería, la primera agrupación oleícola de la provincia de Almería, Indaloliva, una agrupación que nace con el objetivo de agrupar a todos esos pequeños productores o gestores de explotaciones oleícolas de la provincia de Almería, y hoy nos hemos querido venir a esta explotación
a este olivar, este pequeño olivar que es tradicional y representativo de lo que tenemos en la provincia de Almería, para contarles exactamente en qué consiste este proyecto y que lo puedan ver in situ. Una iniciativa que nacía de la mano de Castillo de Tabernas, y precisamente hoy nos acompaña aquí Rafael Úbeda, que es el presidente de Castillo de Tabernas y también de esta agrupación oleícola Indaloliva. Hola Rafael, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en una extensión en la zona de Alcolea, tenemos que decir, yo creo que representativa, ¿no?, un poco de ese proyecto que queréis lanzar. ¿Y que en qué consiste concretamente, Rafael? Sí, bueno, podría ser representativa un pequeño olivar que con unas pocas mejoras pues puede mejorar y puede incrementar su producción de aceitunas pues durante un tiempo continuo de 5 años, porque este olivar, por ejemplo, será de cero, o sea, este año no es representativo de lo que hay en la provincia porque tiene muchísima cosecha, pero posiblemente, por lo que hemos visto y comentaremos ahora, pues el año que viene tendrá muy poca. Claro, en la provincia de Almería tenemos 22.000 hectáreas de olivar censado, por así decirlo, registrado, ¿no? Sí, pero yo pienso que hay bastantes más porque seguramente pues pequeñas fincas como estas y otras que se han ido plantando en los últimos años pues seguramente no estarán censadas, y ahí es donde queremos incidir precisamente en todas esas que no están todavía desarrollado bien el cultivo, que no están bien porque tienen algunas carencias. Pues ahí es donde queremos centrar los objetivos de esta agrupación oleícola, además de, lógicamente, pues en otras que ya sí que estén más avanzadas, pero que siempre hay alguna cosa que se puede mejorar, y todo esto pues con nuestros técnicos pues vamos a intentar que esa mejora se vaya produciendo en todas las fincas agrícolas de todas las personas o agricultores que se asocien a Indaloliva. Hay que decir que este año la cosecha que hay prevista es inferior a la de campañas anteriores, en torno a 10.000 litros, eran 10.000 toneladas de litros, sí. 10.000 toneladas, bueno, esa es una previsión, pero realmente pues es bastante irregular la producción, porque hay fincas que tienen una disminución de un 70-80%, hay fincas que pueden disminuir 15-20%, y hay fincas como esta pues que seguramente tiene el 100% más del año pasado o más, porque tiene una gran cosecha. Entonces, ¿por qué este año tenemos en general menos producción en la provincia de Almería? Pues bueno, algo similar a lo que ha ocurrido en toda Andalucía. Venimos de un año, el año pasado, que llovió muy poco, que fue un año de sequía, que fue un año de mucho calor. Entonces eso hizo la primavera, por aquí por ejemplo, por Almería llovió, hubo otra zona de Andalucía donde no llovió, con lo cual no hubo crecimiento para este año. Pero el problema de este año básicamente es que también la sequía, también la escasez de agua de riego, las temperaturas que han habido en el verano, pero sobre todo en la primavera, que es cuando se produce la floración del olivo, vinieron temperaturas muy altas que quemaron la flor, y también hubo una lluvia e incluso llegó a granizar en algunas zonas, y también pues eso hizo que la flor se cayera y no pudiera cuajar la aceituna. Rafael, decíamos que esta agrupación nace precisamente pensando en esos pequeños agricultores, es decir, pequeñas extensiones, que al final es lo más representativo que tiene la provincia de Almería, a diferencia quizás de otras zonas productoras en mayor medida. Sí, hay muchas pequeñas fincas de agricultores, unas que vienen de herencia, otras que se han montado o se han plantado en los últimos años. Y bueno, en definitiva, pues hay muchas posibilidades de mejorar la producción de aceitunas y de aceite de oliva virgen extra en la provincia. Claro, aquí hay unas situaciones que dependemos mucho del agua. Hablábamos de la sequía. En general, las plantaciones que tenemos en Almería son de regadío. Hoy nos encontramos aquí, por ejemplo, una que no es de regadío. ¿Cómo puede funcionar de ahora en adelante una producción como esta? ¿Qué beneficios puede tener de asociarse, por ejemplo, a la agrupación? Pues mira, por ejemplo, esta aquí, pues un poco haciendo un diagnóstico, es la primera vez que vengo aquí, haciendo un diagnóstico de este olivar. Aquí se ve que es una zona húmeda porque hay bastante hierba por el suelo. Entonces, el crecimiento que se produjo el año pasado, la primavera pasada, toda la lluvia que hubo, es lo que hizo crecer las ramas donde este año está la cosecha. Hubo mucho crecimiento, seguramente el año pasado tendría muy poca cosecha,
estos olivos y toda la fuerza la echaron de alguna manera en el crecimiento. Entonces este año, pues en primavera, se ha mantenido la humedad por aquí y ha hecho pues que haya una cosecha especialmente pues abundante en estos olivos. Sin embargo, pues la mala noticia es que el año próximo pues posiblemente tengan muy poco, porque el olivo donde echa la aceituna es en la zona, esta es la zona de crecimiento. Aquí tiene las aceitunas, aquí es donde echará la aceituna el año que viene. Es decir, si lo tiene por ejemplo así, ya no echará. Ya no echará, entonces vemos aquí que la mayoría de las ramas, pues las aceitunas están al final. Claro. Con lo cual, pues todas estas no van a tener. Este olivo es un olivo muy grande, un olivo centenario, pero tiene demasiada madera. Entonces el olivo pues tiene que emplear mucha energía, mucho agua, en que toda esa madera sacarla para adelante y por lo tanto no le ha quedado fuerza para que hayan crecido las ramas, o sea, estos trozos de aquí, que es donde tendrá la cosecha el año próximo. No ha tenido fuerza, con lo cual pues es otra cosa donde se podría, desde la agrupación queremos incidir mucho en la poda. La poda, pues este olivo se podría mejorar bastante con la poda y conseguir que esa becería que puede tener, este año tendrá mucho, el año próximo tendrá prácticamente nada, al siguiente pues dependerá, pues mantener una regularidad año tras año. Al final, la agrupación lo que viene un poco también es a profesionalizar este sector, ¿no? Que quizás pues, es lo que le falta, ¿no? Unos conocimientos técnicos, pues como por ejemplo tenemos el sector agrícola, ¿no? Que poco a poco se ha ido, el sector hortofrutícola de bajo invernadero, bajo plástico, se ha ido profesionalizando cada año más. En este sector falta también esa profesionalización de esos pequeños agricultores que quizás pues, no se dedican tanto a ellos. Cuando comenzamos nuestro proyecto Castillo Taberna hace 30 años, fue eso lo que nos encontramos de que no había una cultura, aunque había tradición, pero no había un saber hacer como por ejemplo ha evolucionado la agricultura en invernadero en los últimos años. Entonces nosotros lo que hicimos fue, en primer lugar, irnos a asesorarnos en los centros de investigación, donde estaban los principales avances en cómo cultivar el olivar. Nosotros, por ejemplo, pues plantamos los olivos de un solo pie cuando todavía se plantaban de 3 pies. O sea, fue una innovación y hemos aportado diferentes innovaciones en todos los métodos de cultivo. Y ahora mismo el problema pues, de las zonas donde hay olivar tradicional es que seguramente un propietario de una finca pequeña pues realiza las labores de cultivo que le ha dicho el vecino, que le ha dicho al vecino, se lo ha dicho el amigo y que se lo ha dicho el hombre mayor, que es el que siempre ha sido el agricultor de la zona y que a lo mejor ya no vive, y que cada uno pues lo ha interpretado a su manera. Y bueno, pues otro problema que hay en Almería es que no hay podadores específicos, hay algunos, pero faltan muchos más podadores específicos para olivar. En muchos casos, pues los mismos podadores del naranjo, los mismos podadores del almendro, pues son los que están podando el olivo y con unos criterios similares. Entonces el olivo pues es muy simple de la poda del olivo, pero bueno, no es fácil de realizarla esa poda si no se tienen unos conocimientos básicos de cómo tiene que quedar el olivo finalmente y qué afecta positiva y negativamente al olivo dentro de la poda. Claro, me resultaba muy curioso hace un momento cuando me decías que veamos un olivo así de cargado como este o como ese, que sí, que está muy bien, que vamos a tener una buena cosecha, pero que con menos oliva también se podría tener la misma cantidad de cosecha. Efectivamente, mira, fíjate que este olivo tiene mucha aceituna, pero está muy pequeña. Sí. Entonces, sí. si abrimos un ejemplos. poquito, tuviéramos una navajita, abríamos, veremos que tiene pues, prácticamente todo es hueso. Sí, tiene muy poca carne. Tiene muy poca carne, con lo cual ahora empieza el momento de que va tomando el aceite. Entonces, aquí va a crecer muy poco, porque si no tiene agua abundante y bueno, ya con la cantidad que tiene es que es imposible, tiene demasiada aceituna, va a crecer muy poco y no va a coger aceite, con lo cual, pues bueno, pues hay mucha aceituna, de kilos estará bien, pero de aceite pues no estará tan bien. El aceite sí será un aceite magnífico, Yo, como aquel comisario de la Unión Europea que vino y tomó la aceituna, perfectamente, se puede morder. Y los que ya sabemos cómo... Eso te iba a decir, los que sabéis, porque yo me lo echo a la boca ahora mismo y no identifico. Exquisita, está amarga, pero era una aceituna exquisita, ¿no? Que está en agua y con
con su aderezo, pues estaría muy bien. Problema, el que hemos dicho antes, mucha aceituna muy pequeñita, mucho hueso y poca carne. Claro. ¿Por qué decimos que la aceituna de Almería, que el olivar de Almería tiene un aceite o produce un aceite de tanta calidad? ¿Qué nos hace el conseguir esa calidad en el aceite? Bueno, sobre todo, a ver, aquí el producir aceite de calidad es relativamente sencillo. Si se hace lo que hay que hacer en cada momento, va a salir un buen aceite. Claro, ¿qué es lo que hay que hacer en cada momento? Claro. Aquí con que, o sea, si la tradición olivarera no era de tener unos conocimientos muy avanzados y se ha quedado atrás, sin embargo las almazaras, empresas como nosotros, pues que hemos entrado en el mundo del aceite de oliva, sí que nos fuimos a realizar los procesos para obtener un aceite de la máxima calidad, casi de libro, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera y la técnica para producir un aceite de la mejor calidad? Entonces, esa es la forma. Nosotros de alguna manera, pues que seguramente fuimos los primeros, y todos los que han ido siguiendo, almazaras y demás, incluso algunas almazaras que estaban antes que nosotros, pues ya han ido adoptando una serie de procesos, como es la aceituna directamente desde el árbol, nunca mezclar la del árbol con la del suelo, que no pasen más de 24 horas desde que se ha recolectado la aceituna hasta que se lleva a la almazara, y una serie de procesos que hay que hacer luego en la almazara, como es molturar con una temperatura que no sea muy alta. Entonces, si eso, todas las almazaras de Almería, de alguna manera tienen esos criterios, unas más que otras, pero todos tienen esos criterios, pues hacen que Almería tenga un estándar de calidad muy alto con respecto a la cantidad que tiene, mucho más que otras zonas y otras almazaras de otras provincias donde tradicionalmente pues se han hecho las cosas de otra manera y no se ha cambiado, porque van a obtener mayor cantidad y no discriminan, por ejemplo, aunque cada vez más, pero en algunas todavía no discriminan que sea aceituna del suelo o del árbol, la mezclan todas juntos, incluso en algunas zonas, en algunas provincias españolas, lo que hacen es vibrar, tiran toda la aceituna al suelo, tienen el suelo preparado. Sí, con unas mallas o con una cosa así. No, pasan con como una especie de máquina de estas que lleva un rulo, sí, con pinchos. Sí, directamente. La van pinchando, sí, con lo cual pues ahí no puede salir un buen aceite. Aquí los procesos ¿Y eso de varear está bien o no? Bueno, si se sabe hacer, está bien. El problema de varear es que puedes dañar la aceituna y puedes dañar el olivo. El olivo, si sabes varear, no lo dañas, porque de alguna manera pues no se daña si se varea de la manera adecuada. Y la aceituna, si se daña, pero se moltura inmediatamente, ahí sí que hablaríamos de 12 horas máximo, y que la temperatura que sea por la noche, si se queda algo que sea por la noche a primera hora, molturarlo. Sí que esa aceituna, por estar dañada, fermentará y de ahí ya saldrá mal aceite. A través de la agrupación lo que pretendéis es dar esa formación a los agricultores, es también asesorar y que tengan ese asesoramiento técnico por parte de profesionales, pero también otra parte es ayudarlos a gestionar ayudas para mejorar sus explotaciones, ¿no? Sí, claro, ahí en coordinación con varias organizaciones agrarias que hay en la provincia, bueno, con las cuales estamos trabajando, en concreto pues con Asaja, también Coespal, porque Coespal pues tiene una, o sea, el aceite de oliva es el compañero indispensable de todas las verduras y hortalizas de Almería, ¿no? Porque una buena verdura, un buen tomate, un buen pimiento, con un mal aceite no va a estar bueno, con lo cual un buen aceite de oliva virgen extra es imprescindible casi para unas buenas verduras y hortalizas. De hecho, hay muchos agricultores de invernadero que están realizando plantaciones, pequeñas plantaciones junto a su invernadero, o incluso como pantalla visual del invernadero. En muchos casos todavía no están sacándole producción, simplemente lo tienen como de manera, o sea, como plantas ornamentales, para que no se vea el plástico, pero eso podemos ayudarles mucho mejorándole. ¿Pero qué cantidad de olivos hay que tener para que salga rentable coger una cosecha y llevarlo a una almazara? A ver, a lo mejor a partir de 500, 600 kilos, pues tú ya puedes tener tu propio aceite para ti. ¿Y un árbol así, cuántos kilos tiene? Un árbol así como está puede tener 100 kilos de aceituna, tranquilamente. O sea, estamos hablando de que con 5, 6, 7 árboles podríamos ya tener una cosecha como para por lo menos tener producción, autoabastecerte. Perfectamente, a partir de 300, 400, 500 kilos, pues al final depende también de la almazara, como lo quiera, a partir de qué cantidad de
de kilos quiera recoger. Nosotros, por ejemplo, en todo el proyecto Indaloliva no importa los kilos que lleven, no importa. Lo que sí va a importar es la calidad. O sea, se va a revisar muy bien la aceituna y va a ser una condición indispensable que la aceituna esté muy sana, que no sea aceituna del suelo, que la aceituna esté limpia, para que pueda salir un buen aceite. Y a partir de ahí, pues cada uno que lleve los kilos, en proporción, pues se llevará esa cantidad de aceite para su cosecha, o para repartirlo a los familiares, o para hacer lo que quiera con él. Dos últimas cuestiones. Una, ¿por qué estamos viendo en Europa algunos establecimientos de venta al público donde el precio del aceite de oliva es más barato que aquí en España? Es muy sencillo, o sea, el aceite el año pasado estaba a un precio, este año está a otro. Los que han ido comprando y renovando aceite, pues ya lo tienen que vender al precio que lo han ido comprando. Esos establecimientos posiblemente tienen poca rotación y son aceites del año pasado, de la temporada pasada, y no han actualizado el precio. Pero cuando vuelvan a comprar el aceite de esta cosecha 2023, que ya no queda, o sea, perdón, de la 2022, que casi se está acabando, pues el precio tendrán que adaptarse a los precios que hay ahí en el mercado, y entonces, pues como siempre, será 30 o 40% más caro comprar en un país de Europa que comprarlo en España. Lo que ha pasado, ¿por qué el aceite tiene este precio? A ver, tenemos que pensar ahora que estamos consumiendo, ya terminando, la cosecha del año 2022. La cosecha del año 2022 se recolectó en noviembre-diciembre, pero se empezó a producir en enero-febrero. En enero-febrero, si todos recordamos, el año pasado hubo un incremento terrible de los fertilizantes, de la luz, de la energía, de los combustibles y de todo en general, con lo cual todo ese incremento ha repercutido en la cosecha del año 2022, que es la que se está vendiendo ahora. No se ha repercutido de golpe porque había contratos cerrados, pero al final, pues al haber además también menos cosecha el año pasado, esa cantidad de gastos fijos, pues al haber menos kilos de aceituna, el coste por kilo de aceituna es mayor. Con lo cual, pues se ha producido, son esos dos problemas los más importantes que están incidiendo en la subida del aceite. Incremento de costes de la cosecha pasada y la baja cantidad. ¿Que puede haber alguien que haya comprado aceite para venderlo después, sobre todo pues alguien que lo envase y lo comercialice? Pues seguramente, pero el problema ha sido ese, incremento de costes y baja producción, que incrementa el coste por cada kilo de aceituna. ¿Qué va a pasar este año? Que podría ser otra pregunta, ¿no? Efectivamente. Este año lo que ya está claro que va a pasar es que los costes se han mantenido. 2023, la cosecha que empezó en enero del 2023, que terminará ahora en noviembre con la recolección y el aceite que consumiremos en el año 2024, el incremento de costes sigue siendo alto. Hay escasez de aceite porque también va a haber unos costes altos por esa baja producción que va a haber, por ese incremento del coste de cada kilo de aceituna. Con lo cual, no debe de producirse un incremento de coste a futuro tan grande como el que se ha producido en el pasado, ¿no? Porque veníamos de unos costes bajos a unos costes muy altos, pero tampoco debe de bajar. O sea, se puede mantener como está, a lo mejor subir un poquito. Sabemos que los costes cuando suben difícilmente bajan. Pero básicamente el precio, o sea, no esperemos grandes subidas ya sobre el precio actual, porque no es razonable, puesto que el coste puede ser un 10% a lo mejor superior al que fue en la cosecha pasada. Entonces, pues Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Agro 24, agrupación oleícola de Almería Indaloliva, donde pueden informarse además también a través de Castillo de Tabernas, para formar parte de ella y para poder sacarle mucho más provecho a todos nuestros olivos, con ese aceite, con ese oro líquido que tenemos en Almería. Bueno, pues con este reportaje llegamos ya al final de nuestro segundo programa de Agro 24. Ya saben que el próximo jueves volveremos a estar con todos ustedes. Continuaremos hablando de plagas, continuaremos hablando de nutrición, continuaremos hablando de sanidad vegetal, en fin, todos esos temas que le afectan a nuestro campo. Todo ello junto a la comercialización, ¿verdad? Porque Fruit Attraction lo tenemos ya, Inma, en el horizonte más cercano. Claro, y tenemos que contarles todo lo que las empresas almerienses van a exponer allí. Por cierto, te adelanto, tenemos esos premios a la innovación de Fruit Attraction,
pues que sepas que tenemos empresas almerienses en los premios. Interesantísimo. Toda la información, la actualidad agrícola, aquí en tu televisión de proximidad. Esto es Agro 24 Inma, en Almería, 24 horas televisión. Hasta el próximo jueves. Adiós desde aquí, desde Vicasol. Cuídense. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Ceramita, tu boutique de cerámica. Pero no solo tenemos cerámica, sanitarios, grifería y todo lo que necesita para hacer de una casa tu hogar. Pide ya tu cita para un asesoramiento sin esperas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Ceramita, tu boutique de cerámica, en calle Moncayo 3, Santa María del Águila. La magia de un lugar inigualable. La Plaza Cocktail Bar and Restaurant, donde la calidad y el sabor se fusionan para ofrecerte una cuidada selección de productos y una amplia bodega donde disfrutar del día o de la noche. Un lugar donde nuestros maestros cocteleros te sorprenderán con sus creaciones. La Plaza Cocktail Bar and Restaurant, tu hogar fuera de casa. Soy socio fundador de Vicasol en 1979 y estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esta sociedad. Pertenezco a la segunda generación de socios de Vicasol, estoy muy orgulloso de pertenecer a esta gran empresa y seguiremos aportando todo lo que podamos para mantenerla en lo más alto. Formo parte de la tercera generación de socios de Vicasol y voy a seguir luchando por la cooperativa como ha hecho mi familia.